a continuar con el simposio para tratar de terminar no tan retrasados. Nuevamente, la doctora García Delgado nos va a hablar en esta ocasión sobre mielofibrosis, que es presentándolo como una enfermedad poco diagnosticada. Doctora, por favor. A veces tenemos muchas cosas a nuestra disposición y nos olvidamos de la parte básica, como puede ser tener un buen patólogo, y pedimos muchas pruebas moleculares. Y yo creo que a veces empezar de forma continuada, ordenada y con paciencia es importante. Está claro que un paciente que tiene leucocitosis neutrofílica, esplenomegalia y síntomas es muy fácil de diagnosticar. Una vez que tenemos que el BCR-ABL es negativo, pues todos pensamos, pues será una mielofibrosis. Pero no podemos olvidarnos que muchas veces las mielofibrosis no debutan con leucocitosis neutrofílica, esplenomegalia, anemia y un BCR-ABL negativo. Muchas veces los pacientes son asintomáticos, muchas veces los pacientes vienen por fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso, por astenia, por la esplenomegalia, incluso por adenopatías. De hecho, dentro de nuestro servicio nos hemos dado cuenta que a veces el retraso del tratamiento depende mucho de quién recibe el paciente. Es decir, si el paciente viene con anemia y esplenomegalia y la persona que lo recibe tiene más experiencia en linfoma, probablemente el diagnóstico inicial sea orientado hacia descartar un linfoma, y si la persona que lo recibe tiene mucha más experiencia en mieloproliferativos, entonces igual solicita antes la mutación del JAK. Digamos que para evitar esto cada vez trabajamos más en protocolos, pero muchas veces la orientación diagnóstica no es fácil. El diagnóstico actual se realiza en función de la última revisión del 2016 y comprende criterios clínicos, analíticos, morfológicos y criterios moleculares. Y yo creo que los criterios moleculares son los que son más complicados y que son los que no nos pueden hacer perder la cabeza. ¿Por qué? Porque también tenemos cierta responsabilidad, no solamente responsabilidad clínica, sino también yo creo que cierta responsabilidad económica. Y muchas veces es, ¿para qué? Yo al final soy responsable del servicio, soy jefa de la unidad de gestión y muchas veces tengo que poner un poco las manos en plan, a ver, es muy bonito hacer secuenciación masiva, pero en un centro no, fuera de una investigación, hay veces que hay que preguntar, ¿para qué? Entonces, por eso digo que eso es importante. Y otra parte importante es el diagnóstico de las fases prefibróticas. Es decir, la mielofibrosis primaria cursa con una fase inicial prefibrótica, que es importante. Es importante porque debe diferenciarse de la trombocitemia esencial, es importante porque necesitamos patólogos experimentados que sepan diagnosticar una mielofibrosis en fase prefibrótica, porque la médula será hipercelular y muchas veces no llega a detectarse la fibrosis reticulínica, y en esta fase se detecta en el hemograma una discreta leucocitosis o una discreta trombocitosis. Estos son los criterios de la mielofibrosis en fase prefibrótica. Es muy importante la biopsia medular. Es también importante que no cumpla criterios de otros síndromes mieloproliferativos o no tenga un síndrome mielodisplásico o otras enfermedades mieloides, y que tenga una mutación o la ausencia de estas mutaciones y los criterios menores. ¿Y esto por qué es importante? Esto es importante porque aquí os presento un paciente que tuvimos en el servicio. Esta es una mujer de 43 años remitida por su médico de familia por trombocitosis de 500.000 sin anemia como hallazgo casual en una analítica de rutina. Esta paciente tenía 500.000 plaquetas. Había llegado a nuestra consulta diciéndole que probablemente tuviera una trombocitemia esencial. Se le hizo la mutación del JAK y era positiva. Es decir, una paciente con una trombocitemia esencial JAK2 positiva, a la que se le transmitió que tenía una enfermedad potencialmente benigna, sin ninguna implicación maligna, y que con un buen control podría tener una vida muy similar y con una probabilidad de vida muy similar a la de la población general. Al hacerle la biopsia de médula ósea, la paciente no tenía una trombocitemia esencial, sino que tenía una mielofibrosis en fase prefibrótica. Con 43 años, tener una mielofibrosis en fase prefibrótica tiene una implicación pronóstica muy diferente a tener una trombocitemia esencial. Además, en esos momentos nosotros teníamos un ensayo clínico que se llamaba RECINC, en el cual a los pacientes con mielofibrosis en fase prefibrótica se les hacían las mutaciones de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque las mutaciones de mal pronóstico, LZH2, LXL1, LSRF2 o el DH1 o DH2,
cambiaban significativamente el pronóstico de los pacientes. Es decir, un paciente con una mielofibrosis, aunque fuera en fase prefibrótica con factores de mal pronóstico, tiene una supervivencia esperable de 81 meses. Es decir, con 43 años ya no tienes una enfermedad benigna que se controla con una pastilla y que vas a tener una supervivencia igual que el resto de la población. Esta paciente tenía 2 mutaciones de mal pronóstico, es decir, no tenía una trombocitemia esencial, sino que tenía una mielofibrosis en esa fase prefibrótica con 2 mutaciones de mal pronóstico. Con lo cual, esta paciente entró en el ensayo clínico que aleatorizaba a los pacientes entre recibir un inhibidor del JAK o observación. Y además le tocó el brazo de tratamiento y la verdad es que ahora mismo se encuentra muy bien. Pero sí que es importante a la hora de transmitírselo, a la hora de decírselo, y ahora hay que saber que no es lo mismo. No es lo mismo tener una trombocitemia esencial que tener una mielofibrosis. Por eso es importante hacer las médulas. Y en estos casos en los que es muy importante los factores pronósticos y lo que implican las mutaciones de mal pronóstico. Probablemente en un paciente de 77 años con una mielofibrosis prefibrótica con mutaciones de mal pronóstico, que no sería candidato a tratamiento curativo con un trasplante, no tiene tanta importancia el conocer o no estas mutaciones de mal pronóstico. Y aparte de la mielofibrosis en fase prefibrótica, tenemos ya la mielofibrosis en fase establecida, que es una biopsia con proliferación de megacariocitos atípicos, acompañada de fibrosis reticulínica o colagénica grado 2 o 3, no tiene que cumplir criterios de otro síndrome mieloproliferativo, y tener la mutación del JAK2, la reticulina y la MPL. Y como criterios menores, la anemia no atribuible a otra comorbilidad, leucocitosis, esplenomegalia y aumento del nivel de LNH sérico por encima del valor superior a la referencia de cada centro. Las otras dos mielofibrosis serían las que son postpolicitemia vera y posttrombocitemia esencial. Para la mielofibrosis postpolicitemia vera, hay que tener diagnóstico previo de policitemia vera y fibrosis medular, más alguno de los criterios menores, anemia, síndrome leucoeritroblástico, aumento de esplenomegalia más de 5 centímetros y aparición de más de un síndrome constitucional. Y para la mielofibrosis posttrombocitemia esencial, tenemos que tener el diagnóstico previo de trombocitemia esencial y fibrosis medular, más alguno de los 2 criterios, anemia, síndrome leucoeritroblástico, aumento de más de 5 centímetros de esplenomegalia previa o aparición de esplenomegalia palpable, aparición de más de un síndrome constitucional o aumento de LDH. Así como, por ejemplo, nosotros lo que vemos es muchos pacientes que no han sido bien diagnosticados o de mielofibrosis primaria o no han sido bien diagnosticados de una mielofibrosis en fase prefibrótica. Sí que también lo que vemos con muchísima frecuencia, nosotros tenemos un equipo de patólogos que solo se dedican a la revisión de pacientes con síndromes mieloproliferativos, es que hay un aumento de pacientes diagnosticados de mielofibrosis posttrombocitemia o mielofibrosis postpolicitemia vera. ¿Por qué? Porque hay muchísimas veces en que el clínico asocia paciente que tenía una trombocitosis, que tiene un criterio, solamente un criterio, de transformación y a los que le hago una biopsia y como tiene fibrosis, automáticamente lo diagnostico de mielofibrosis postpolicitemia vera o mielofibrosis posttrombocitemia esencial. Y yo muchas veces tengo que recordar que, aparte de los criterios mayores, una biopsia con fibrosis en un paciente con policitemia vera o en un paciente con trombocitemia esencial no significa que se haya transformado. Sí que es cierto que no nos olvidemos que son enfermedades dinámicas y que muchas veces el paciente tiene una policitemia vera y vemos factores que nos indican que está transformándose, pero a veces no cumple la transformación. Sí que es cierto que si yo tengo un paciente con una policitemia vera o con una trombocitemia esencial, una médula fibrótica, es un paciente que yo sé que probablemente se vaya a transformar o un paciente que tenga que seguir. Pero también es importante no adelantarnos o no cambiar los diagnósticos. Para eso también es muy importante valorar la fibrosis. Nosotros recibimos muchos pacientes de otros centros de referencia y en el 90% de los casos pedimos que nos den el bloque o repetimos la biopsia. ¿Por qué? Porque hay que ser muy experto y estar muy acostumbrado para valorar bien la fibrosis. Muchas veces lo de fibrosis grado 2, fibrosis grado 3, fibrosis grado 4 es una cosa relativa. El otro día, por ejemplo, en la consulta, nosotros recibimos una mujer que venía diagnosticada de mielofibrosis primaria y era el caso contrario del anterior. Le habían diagnosticado de mielofibrosis primaria porque la médula tenía una fibrosis grado 3
y la verdad es que venía con una importante ansiedad, había entrado en Internet y se había enterado de lo que era la mielofibrosis, y la EPO le había salido alta en la analítica. Nosotros repetimos la analítica porque la EPO también es una técnica complicada y al final, después de revisarlo, de repetir la biopsia y de fijarnos muy bien en la fibrosis, la paciente tenía una policitemia vera. Es lo contrario que el caso anterior. Es muy diferente con 45 o 46 años tener una mielofibrosis primaria a tener una policitemia vera. Es importante acostumbrar a nuestros patólogos a valorar bien la fibrosis. La valoración semicuantitativa de la fibrosis medular se emplea en los criterios europeos consensuados que establecen los siguientes grados. Grado 0, reticulina lineal dispersa sin intersecciones. Grado 1, entramado laxo de reticulina con muchas intersecciones, especialmente en zonas perivasculares. Grado 2, aumento difuso y denso de reticulina con amplias intersecciones, ocasionalmente con bandas focales de fibras gruesas. Y grado 3, aumento difuso y denso de reticulina con amplias intersecciones y haces gruesos de fibras. Es importante parar tiempo, formar patólogos y tener en cuenta que la aportación histológica nos va a hacer clasificar bien a los pacientes y con las nuevas estrategias terapéuticas van a hacer que esos pacientes reciban el mejor tratamiento disponible en ese momento. Entonces, yo creo que es muy importante la formación de los patólogos y pararse a mirar las biopsias y perder tiempo